Chicas, buenas noches. Pueden ir llenando el pretest. Voy a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a llevar el tema de linfoma. Bueno, tenemos que, en la etapa del desarrollo de los linfocitos vamos a tener a las células madre hematopoyéticas. Estas van a dar lugar a dos linajes principales. Tenemos al progenitor mieloide y al progenitor linfoide. El progenitor linfoide va a dar origen a células como los eritrocitos, las plaquetas, los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos y monocitos. Mientras que el progenitor linfoide va a dar lugar a los linfocitos. Bueno, vamos a tener a los linfocitos B que van a completar su desarrollo y su maduración en la médula ósea. Una vez maduros, estos linfocitos van a migrar a órganos linfoides secundarios como los ganglios linfáticos, el vaso, donde van a activarse al contacto con antígenos específicos, mientras que los linfocitos T, los precursores de estos linfocitos se van a desarrollar inicialmente en la médula ósea, pero luego van a migrar al timo, donde van a completar su maduración. Y bueno, en el timo esos linfocitos T van a pasar por un proceso de selección para asegurarse que sean capaces de diferenciar entre células propias y no propias, lo que va a prevenir respuestas autoinmunes. Y por otro lado también tenemos a las células natural killer. Estas células también se van a originar a partir del linaje linfoide. Y bueno, estas van a circular en la sangre y bueno, van a estar listas para participar en la respuesta inmune innata, atacando a las infecciones o anormalidades, sin una necesidad de activación específica. Entre las funciones específicas, el linfocito B va a producir anticuerpos que van a neutralizar patógenos. Los linfocitos T van a ayudar en la respuesta inmunitaria. Esta va a ser mediada por células diferenciadas en células T colaboradoras y también las células T citotóxicas. Mientras ya que las natural killer van a actuar en la inmunidad innata, van a destruir a las células infectadas o también a las células cancerosas de manera rápida. Y bueno, entre las características de estos linfocitos, generalmente, bueno, van a tener un tamaño pequeño en comparación a otras células. Van a medir de 6 a unas 5 micras de diámetro. Su núcleo va a ser grande, redondeado, va a ocupar la mayor parte del citoplasma, dejando poco espacio para el citoplasma visible, y el núcleo va a tener una apariencia densa y homogénea. En cuanto al citoplasma, este va a ser escaso y claro. Se va a observar halos delgados alrededor del núcleo. También no se van a presentar gránulos visibles. Y bueno, tenemos el linfoma. Este va a ser un tipo de cáncer que se va a originar en los linfocitos. Y bueno, estos se van a desarrollar en los ganglios linfáticos y también en el tejido linfoide. Y esto va a llevar a que se disemine en otros órganos. Vamos a tener dos principales que van a ser el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Y bueno, ¿quiénes van a ser los pacientes? En cuanto al linfoma Hodgkin, vamos a tener que va a afectar principalmente a los adultos jóvenes de entre 15 a 35 años y también a personas mayores de 55 años. Mientras que el linfoma no Hodgkin, este va a ser el más común, pero en personas mayores, aunque también va a afectar a los jóvenes y también niños. Y tenemos que este va a ser un linfoma común
que va a representar el 90% de todos los casos de linfoma. En la epidemiología vamos a ver que estos linfomas van a representar aproximadamente el 5% de todos los cánceres en el mundo. El linfoma Hodgkin va a tener una incidencia baja. Esta incidencia va a ser alrededor de 2 a 3 casos cada 100.000 personas, mientras que el linfoma no Hodgkin va a ser más frecuente y, como ya mencioné, va a representar el 90% de los casos. Su incidencia es alrededor de 14 a 20 casos por cada 100.000 personas. Bueno, en la patogenia vamos a tener que estos linfomas van a implicar la transformación maligna de estos linfocitos, ya sea B o T, lo que va a conllevar una proliferación descontrolada de estas células. Vamos a tener alteraciones genéticas, desregulación del sistema inmunológico, esto por infecciones crónicas, por enfermedades autoinmunes. También hay virus oncogénicos como el virus de Epstein-Barr, también el virus de inmunodeficiencia humana. Entre los factores de riesgo vamos a tener a la edad. Generalmente el linfoma de Hodgkin, como ya mencioné, en adultos jóvenes y también en personas mayores, mientras que el no Hodgkin sería más frecuente en personas mayores. En cuanto al sexo, tenemos que está más ligado a los hombres. En cuanto a la inmunodeficiencia, vamos a tener que se va a presentar en estos pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, como en personas con VIH o SIDA, también aquellos receptores de trasplantes de órganos también tienen mayor riesgo. Y como ya mencioné, las infecciones virales por el virus de Epstein-Barr, también VIH. También se puede presentar en enfermedades autoinmunes como lupus, las artritis reumatoides, también la exposición a radiación y sustancias químicas. Esto se debe a esta exposición prolongada a pesticidas, a herbicidas, también algunos productos químicos. También se tienen los antecedentes familiares. Si se tienen familiares cercanos con linfoma, va a aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Bueno, tenemos al linfoma Hodgkin. Esta va a ser una neoplasia derivada del linfocito B. Se va a caracterizar por una escasa cantidad tumoral y un infiltrado heterogéneo en el microambiente. Las células malignas predominantes van a ser en especial esta célula de Reed-Sternberg, que va a presentar aproximadamente el 1% de la celularidad tumoral. Y bueno, estas células se originan en el linfocito B del centro germinal y se caracteriza por ser grande, binucleada, presentar un nucleolo prominente. Bueno, en esta imagen podemos apreciar esa célula de Reed-Sternberg. Y bueno, entre los síntomas del linfoma de Hodgkin vamos a tener que se va a presentar linfadenopatías. Frecuentemente se va a observar en el 80% de los casos de linfoma Hodgkin. Tenemos que la localización frecuente va a ser en áreas específicas, por ejemplo, en la zona cervical. Se va a presentar en la mayoría de los casos. Estos ganglios linfáticos del cuello se van a ver afectados. También la zona de supraclavicular es un sitio común para el agrandamiento de estos ganglios linfáticos, también la zona axilar y la laringinal, pero estos son menos comunes, pero también pueden estar involucrados. El crecimiento va a ser progresivo, va a ser de manera lenta y constante, también va a ser indolora. Estas no van a causar dolor, lo que va a llevar a que el paciente no busque atención médica inmediatamente. Y bueno, tenemos que haber una masa mediastínica que se va a presentar en el 75% de los casos
Y bueno, se va a presentar esta masa que puede provocar síntomas respiratorios, puede comprometer áreas cercanas como la tráquea, los vasos grandes. También puede llevar a complicaciones como disnea o también dolor torácico. Por otro lado, tenemos a los síntomas. Tenemos a los síntomas B. En ellos vamos a tener a la fiebre, que generalmente va a ser de origen desconocido, no va a responder a los tratamientos comunes. También se presenta estos sudores nocturnos, se presentaría como una sudoración excesiva, esto durante la noche y puede empapar la ropa. También se da esta pérdida de peso, que es aproximadamente más del 10% del peso corporal en un periodo de 6 meses o también algunos indican un periodo de 10 meses. También se tiene la hepatoesplenomegalia, o sea, va a haber un incremento del tamaño del hígado, una hepatomegalia, y también este agrandamiento de vaso que sería una esplenomegalia. Esto puede ser resultado de la infiltración del tejido linfoide o también de la respuesta del sistema inmune. Se van también a presentar fenómenos de autoinmunidad, aunque son poco comunes, como trombocitopenia inmune, una disminución de plaquetas debido a la destrucción mediada por el sistema inmunitario. También una anemia hemolítica, en ella va a haber una destrucción de los glóbulos rojos, lo que puede llevar a una anemia. También la neutropenia inmune, en ella va a haber una disminución de neutrófilos, aumentando el riesgo de infecciones y también alteraciones tiroideas como hipertiroidismo, hipotiroidismo, que pueden ser consecuencia de la infiltración o la respuesta inmunológica. Y bueno, entre los subtipos del linfoma Hodgkin clásico, vamos a tener que, bueno, este linfoma Hodgkin clásico va a representar el 85-90% de los casos y se va a clasificar en dos subtipos principales. En primer lugar, vamos a tener a la esclerosis nodular. Va a ser un subtipo que va a constituir el 80% de los casos en adolescentes y el 55% en niños pequeños. Se va a caracterizar por la presencia de unas bandas densas de colágeno que van a sectorizar el ganglio en nódulos, y también tenemos a la celularidad mixta. Esta celularidad va a representar el 20% de los casos en niños menores de 10 años y también el 10% en adolescentes. Se va a definir como una eosinofilia prominente. Y por otro lado también tenemos el linfoma de Hodgkin que de predominio linfocítico nodular. Va a representar del 10 al 15% de los casos. Se va a caracterizar por un infiltrado compuesto por linfocitos pequeños, también histocitos, células tumorales, que van a tener un aspecto de palomita de maíz. Y bueno, tenemos estos factores oncogénicos como la mutación durante la maduración del linfocito B, también la generación de sistemas aberrantes de señalización autócrina y parácrina por parte del CRS, y también las infecciones latentes por el virus de Epstein-Barr, también la evasión inmune. En la microscopía vamos a observar estas células de Reed-Steinberg que van a ser grandes, multinucleadas, de un tamaño que puede ser mucho mayor a un linfocito normal. Se van a observar estas células multinucleadas, va a presentar un citoplasma abundante y claro. Se va a presentar también un infiltrado celular heterogéneo, o sea, va a haber la presencia de eosinófilos, macrófagos, también la fibrosis.
va a ser densa, puede también sectorizar los ganglios linfáticos. Y bueno, también en el linfoma Hodgkin clásico va a haber un patrón que puede ser difuso o nodular, dependiendo del subtipo. Y bueno, tenemos al linfoma no Hodgkin. Va a representar 2/3 de los linfomas diagnosticados en la infancia y también el 7% de neoplasias pediátricas, con una incidencia que aumenta con la edad. Es más común en niños mayores y adolescentes. También particularmente en varones y bueno, e individuos de raza blanca. Va a abarcar un grupo diverso de neoplasias malignas derivadas de las células B y de las células T. Y bueno, va a haber una variabilidad en cuanto a la distribución geográfica. Y bueno, entre los principales subtipos vamos a tener al linfoma de Burkitt. Esta va a ser más común en niños, especialmente de entre los 5 a 15 años, y va a representar el 42% de casos. Esta va a derivar de los linfocitos B maduros y van a mostrar un patrón histológico de cielo estrellado. Esto debido a que los macrófagos que fagocitan a las células tumorales, bueno, va a presentar las células van a tener un tamaño mediano, van a ser normofílicas, van a tener un alto índice de proliferación, va a haber una translocación del oncogen MIC que estaría asociado al cromosoma 8. Y bueno, este tumor va a tener un crecimiento extremadamente rápido, con la capacidad de duplicarse de tamaño en aproximadamente 25 horas. Puede presentarse como un síndrome de lisis tumoral. Y bueno, hay 2 subtipos importantes, el esporádico, en el que comúnmente se va a presentar en el abdomen. Va a haber una invaginación intestinal, puede afectar la cabeza, también el cuello o las amígdalas. En un 30% afecta a la médula ósea y en un 15% el sistema nervioso central. Y el endémico sería típico de países africanos asociados al virus de Epstein-Barr. Se va a manifestar como un tumor en la mandíbula o también en los huesos faciales. Y bueno, en la microscopía se va a observar, como ya les indiqué, este patrón de cielo estrellado. Van a ser redondos. El linfoma difuso de células B grandes va a representar el 11% de los casos de linfoma no Hodgkin, esto en pediatría, y va a aumentar con la edad. Esta neoplasia va a tener un patrón difuso y un alto índice de proliferación. Bueno, entre las características generales de este linfoma difuso de células grandes, vamos a tener que va a ser una masa de crecimiento rápido, frecuentemente va a estar ubicado en el cuello o el abdomen. Se va a presentar como una masa mediastínica, especialmente en adolescentes femeninas, y va a tener un patrón difuso. Va a haber una proliferación de estas células
van a presentar grandes núcleos vesiculosos y prominentes, unos nucleolos también prominentes que van a ocupar toda la arquitectura del ganglio, como podemos apreciar en la imagen. Por otro lado, tenemos al linfoma linfoblástico. Va a constituir el 20% de los casos de linfoma. Va a tener una incidencia estable durante la infancia. Y entre sus características tenemos que va a ser una neoplasia precursora B o T. Va a tener una serie de mutaciones. Sí, bueno, es de la serie de células T, va a presentar linfadenopatías generalizadas, una masa mediastínica que puede llevar a síntomas compresivos como la dificultad para respirar, también sibilancias o el síndrome de la vena cava superior. Y bueno, se va a presentar también frecuentemente el derrame pleural o también el derrame pericárdico. Afecta en un 30% a la médula ósea y al sistema nervioso central en un 5%. Si está asociado a las células B, se suele manifestar con afectación cutánea, también ósea y presentar linfadenopatías. Es común que se diagnostiquen estadios más localizados. Las células tumorales van a ser pequeñas, uniformes, con escaso citoplasma y una cromatina dispersa en los núcleos. Luego tenemos al linfoma anaplásico de células grandes. Este va a ser menos común en un valor menor al 10%, pero su incidencia aumenta con la edad. Va a derivar de células T maduras, va a ser positivo el marcador CD30, va a presentar una serie de translocaciones genéticas. Y bueno, entre las formas clínicas vamos a tener dos principalmente: la forma cutánea, que va a ser explosiva, que va a afectar de forma limitada la piel. También tenemos esta forma sistémica, que se va a presentar con linfadenopatías y masas en el mediastino, también en el abdomen. Frecuentemente va a estar acompañado de síntomas constitucionales como fiebre, también una afectación extranodal. Y bueno, y más del 90% de los casos van a presentar una translocación de ALK. Y bueno, las células van a ser pleomórficas, con núcleos en herradura y gran tamaño, que van a expresar estos marcadores CD30 de manera intensa, como podemos apreciar en la imagen. De hecho, si observamos bien, en la imagen van a poder observar estos núcleos en herradura. Bueno, chicos, eso sería todo. Y estas son las fuentes de información. Voy a enviar el link para que puedan responder el post-test. ¿Tienen alguna pregunta?
Ya pueden retirarse hasta la próxima semana. Ya pueden retirarse hasta la próxima semana.